Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata, identifico un narcisista. Hoy quiero hablar de un tema muy particular y es con qué otros trastornos generalmente confunden el narcisismo. Y es que bueno, ya vieron ese capítulo que hice hace poco del empático oscuro, de si existen o no existen, o sea, que para mí ese pinche término es realmente una jalada, o sea, yo no entiendo cómo alguien puede comprarse ese boleto. El tema del apego evitativo, ¿no? ¿Qué es realmente el apego evitativo? Porque de repente hay narcisistas que se hacen pasar como, oh, tengo apego evitativo. Efectivamente, el apego evitativo es más como un síntoma, ¿no? Más que el trastorno en sí. ¿Y de qué otras cosas van? Y de repente diagnostican a los narcisistas en los psicólogos, inclusive psiquiatras, o sea, y de repente resulta que es narcisismo y no lo están viendo. Pues bueno, de eso quiero hablar en este capítulo. Una de las cosas que yo he visto más comunes, y como ya lo mencionaba hace poquito en otro capítulo, que los narcisistas pueden chamaquearse, es decir, pueden burlarse a los psicólogos, o sea, pueden hacerse pasar por algo que no son, porque pues van y se echan ahí, ¿no? Y se sientan ahí y están contando nada más mentiras y historias que pues nada más están en la cabeza del narcisista, y el psicólogo no se puede dar cuenta exactamente si le están contando la verdad o la mentira, porque pues, tienen que creer en lo que le dice el paciente, ¿no? Y tienen que ir como discerniendo poco a poco qué tan verdad es esto que dicen, que no, etcétera, etcétera. Sin embargo, desgraciadamente hay mucha gente que no está como actualizada con el tema del narcisismo. Y entonces se les pasa por alto y no pueden ver, además de que están con un narcisista, de que de repente están diagnosticando personas con cosas que ni al caso. Una de estas cosas es la bipolaridad. O sea, no saben la cantidad de gente a la que yo he asesorado, digamos, psicológicamente para soltar una relación abusiva, un narcisista, cerrar un ciclo. Que de repente salen con que el narcisista estaba yendo al psicólogo y el psicólogo les había dicho que eran bipolares y que inclusive están tomando medicamentos de bipolaridad. Como sabemos, el tema de la bipolaridad es un problema de litio, o sea, la gente sí de repente puede tener un comportamiento sumamente errático, agresivo, inclusive mal, ¿no? O sea, yo afortunadamente me ha tocado ver pocas personas así en la vida, pero con un brote de bipolaridad tremendo. La bipolaridad, a diferencia del borderline o el límite de personalidad, pues son como arranques o eventos, digamos, como digo, de esos cambios de ánimo, pero no se dan como de constantemente como el borderline, como el limítrofe de personalidad. El limítrofe de personalidad todo el tiempo está cambiando de felicidad a depresión, o sea, traen como un cóctel acá súper loco. En cambio, el bipolar son solamente un par de veces al año, a lo mejor un par de eventos de este tipo y nada más. O sea, no se repite tanto como el borderline. Borderline inclusive puede ser poco tratado en el psicólogo si no está mezclado con narcisismo, porque recordemos, aquí en mi canal yo he hablado de estos borderline, que hay borderline narcisistas, no todos los borderline son narcisistas, pero hay borderline narcisistas. Y como digo, muchos psicólogos no están actualizados con este tema y de repente están como diagnosticando mal. Muy al principio de mi canal hablé sobre esta inconveniencia de, por ejemplo, todo este tema de los antidepresivos en los narcisistas o estos ansiolíticos en donde ya de por sí estas pastillas hacen como que uno desconecte un poco con los problemas, o sea, que te vuelvan un poco más pasota, como dicen aquí en España, o que te vuelvas un poquito más pues desaprensivo, ¿no? Por decirlo de otra manera, con los problemas, y que tú le das un antidepresivo a un narcisista, pues lo estás volviendo más pasota de lo que ya es, o sea, y yo he visto narcisistas tomando antidepresivos y se vuelven un pinche monstruo, o sea, ya no se hable de otras medicinas peores, ¿no? O sea, yo no voy a dar acá nombres, pero hay hasta documentales en el YouTube de lo que ocasionan en gente normal. Bueno, imagínense narcisistas. Peor. Entonces hay muchos psicólogos que están diagnosticando con, por ejemplo, esta parte de bipolaridad. O sea, eres bipolar, ¿no? Y ahí están tragando sus pastillas para litio, que sí a lo mejor les puede servir para evitar los arranques. Y bueno, vamos a decirlo también como es. Hay gente que puede tener un cóctel de varias cosas, es decir, ser narcisista y también ser bipolar. ¿Por qué no? Pero recordemos que los sociópatas, por ejemplo, pueden actuar como perfectamente como unos pinches bipolares. Y luego también los borderline, pero pues se parece que hay profesionales que no se enteran que el borderline es todo el tiempo y el bipolar es solamente unas 2 o 3 veces al año. O sea, no es como constantemente como el borderline.
Entonces ahí es donde está el problema. Y el problema está más grande cuando esta gente se supone que se está yendo a tratar y luego llega a casa con su cara de borrego bueno y resulta que son una cabra loca, ¿no? O sea, y resulta que siguen destruyendo a la gente que les rodea porque son narcisistas y no han visto los psicólogos que son narcisistas, porque pues, ya sea porque por falta de capacitación o porque esta gente nada más va ahí a fingir cosas que no son, o sea, que no es. Entonces, el primero es borderline, o sea, digo, bipolar. El segundo, la segunda cosa con la que luego confunden mucho también a los narcisistas es con los borderline. Y como digo, a lo mejor se trata de auténticamente un caso de borderline, pero tiene narcisismo. Entonces, si esto no lo ve un psicólogo, está tratando a alguien con borderline, pero no está viendo su narcisismo, pues ahora sí que está el tratamiento a la mitad. Y no es que el narcisismo pueda tratarse, y no es que le va a cambiar el narcisismo, y esta persona después de tener un tratamiento va a dejar de ser narcisista. No, es verdad, y tengo un capítulo que habla de eso, de cómo algunos narcisistas pueden llegar a moderar su malignidad. Este capítulo se llama ¿Qué tipo de narcisista tiene cura? Y como digo ahí, no es que tengan cura, no es que van a curarse y van a dejar de ser narcisistas, no. Pueden llegar a moderar su malignidad si son conscientes de que tienen el trastorno y con terapia pueden llegar a hacerlo. Sin embargo, un borderline, que no es precisamente el tipo de narcisista que puede llegar a moderar su malignidad cuando la tiene, porque el borderline generalmente viene mezclado un poco con sociópata, pero bueno. No quiero complicarlos mucho con términos tan digamos, científicos y sobre todo si no están como ambientados con mi canal. Pero el caso es que, pues eso, borderline, luego los confunden también con bipolares. Luego, pues este tema de que si es empático oscuro, o sea, eso descártenlo inmediatamente, no hay empáticos oscuros, o sea, a mí ese término, vean ese capítulo, ya dije ahí lo que pienso, o sea, ¿eres empático o no eres empático? Oscuro, gris, verde, no existe. O sea, y para mí ese término lo inventó un narcisista. O sea, entonces cuando a alguien le salen con que sea a lo mejor un empático oscuro, bullshit, perdón, lo diré ahora y siempre. Y luego este tema el apego evitativo. Bueno, el apego evitativo, una persona realmente puede llegar a tener apego evitativo y puede ser un síntoma de narcisismo. Pero para variar, otra vez, hay psicólogos que al no estar actualizados con el tema del narcisismo, pueden decir, pues esta persona, pues sí tiene apego evitativo, pero no estás viendo las demás banderas rojas, las demás señales, los demás indicativos de que estás con una persona que realmente tiene pedos serios, o sea, tiene problemas serios de narcisismo, por ejemplo. Y pues esto va a seguir afectando el entorno de esta persona porque no va a moderar su malignidad, va a seguir maltratando a sus seres queridos y va a seguir con el mismo problema, o sea, hoy y siempre. Entonces, pues bueno, quería hacer este capítulo que me inspiró el comentario de un chico el otro día en uno de mis videos, que sean es que sí, todo el tiempo están inventando cosas para evitar que se hable de narcisismo, para evitar que decir quién es narcisista, quién no. Es verdad, eso está pasando. Y pues bueno, quería por eso hacer este pequeño capítulo. Cuéntenme ustedes, y siempre como saben me interesa muchísimo su opinión, si ustedes han estado ante un caso así, de que tenían un narcisista que de repente estaba yendo como al psicólogo, estaba ahí metiendo la mitad de su sueldo y que el psicólogo jamás se dio cuenta, ¿no? De que era un narcisista y que a lo mejor eso lo diagnosticó de bipolar o de borderline y que nunca vio realmente el problema. Cuéntenos aquí abajo. Y si ya llegaste a esta parte del capítulo, en serio, ponle like y compártanlo sobre todo. Y si me quieren apoyar, se los agradezco mucho con un corazón, una florecita o lo que quieran, una fresita donde me estén viendo, ¿ok? Les mando un beso. Esta fue Tabata de Identifica un Narcisista.